En nuestro segundo programa tenemos un tema también muy interesante. El tema es conexión emocional, el poder de los lazos de amor. Vamos a hablar acerca de cómo conectarnos emocionalmente con nuestros seres queridos. Imperdible el programa. ¿Qué es la conexión emocional primero, verdad? Es ese vínculo afectivo que une a dos o más personas. Y nosotros vamos a estar hablando acerca de principios que hacen que dos personas o más personas estén unidos en un vínculo que es casi indestructible. Porque cuando dos personas se unen emocionalmente, realmente ya es lo que podríamos decir, están unidos del alma. Y una familia unida por vínculos emocionales, conectados emocionalmente, es una familia unida. No solamente juntas, porque muchas veces sucede que en una familia los miembros de esa familia viven juntos, pero no están unidos. Físicamente, claro. Físicamente están ahí, apenas se saludan. Es prácticamente como un hotel. Se me viene una pregunta, no sé si me adelantaría demasiado al tema, ¿verdad? Pero ¿una conexión emocional siempre es buena o puede ser como un poco vidriosa o peligrosa dependiendo del escenario? Te respondo la pregunta. ¿En qué caso sería peligroso? Vamos a imaginar un hombre o una mujer casados que comienzan a tener una amistad con una persona que no es su cónyuge. Por ejemplo, en el trabajo, un compañero o compañera de trabajo, y comienza a conectarse emocionalmente con esa persona. Ese es el principio del fin del matrimonio, porque es la unión afectiva, la unión emocional es mucho más fuerte que cualquier atractivo físico, cualquier atractivo sexual. Relaciones sexuales pueden ser de una vez, pero una vez que haya conexión emocional, las personas pierden la cabeza, como se dice, pierden la cabeza. Hay hombres o mujeres que echaron a perder sus vidas, su carrera, su familia, sus hijos, su futuro, porque conectó emocionalmente con una persona inadecuada. Vuelvo a arriesgarme con otra pregunta. Viste que dijiste en un principio que era prácticamente indestructible. Sí. ¿Qué pasa con este escenario en el cual una persona ya comprometida con su cónyuge se conecta emocionalmente? ¿Tiene solución dado que es casi indestructible, como dijiste? Sí. Y realmente con mucho dolor. Yo he visto así casos, situaciones en las cuales inclusive hubieron intentos de suicidio. Personas que perdieron todo, que se volvieron alcohólicas. Uh-huh. Otras, por ejemplo, que comenzaron a tomar pastillas para poder dormir, pastillas para poder despertarse, con alcohol, y que llegaron a un punto en el cual contaminaron tanto su cuerpo que tuvieron cáncer de hígado. Y prácticamente se mataron por eso, ¿verdad? Es muy doloroso. Se debe evitar toda conexión emocional. Si uno está casado, o sea, hombre o mujer, se debe evitar cualquier tipo de conexión emocional con otra persona que no sea su esposa o esposo, porque es muy peligroso. Vuelvo a otra pregunta. Uno puede... Viste que dijiste recién que uno no debe establecer conexión emocional con nadie fuera del matrimonio, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que existen distintos niveles y tipos de conexiones emocionales de vuelta. Sí, hay diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, en el trabajo, la comunicación debe ser acerca del trabajo, acerca de amistades. ¿Sabe cuándo se logra una conexión emocional? Cuando se comienza a hablar de los propios sentimientos y emociones. O sea, nosotros tenemos que decir, hay una alerta roja cuando un hombre o mujer casado comienzan a hablar con su amigo o compañero o compañera de trabajo de sus propios sentimientos y emociones. Uh-huh. En una situación, por ejemplo, yo me siento tan frustrado, me peleé con mi esposo, y llorar en el hombro del compañero. Eso, ahí ya es... Listo. Exacto. María de la Encarnación está lista para traicionar a Juan Alberto. Así mismo. Bueno, la conexión emocional en forma positiva. ¿Por qué? Porque es justo y necesario que en la familia nos conectemos emocionalmente. Esposos y esposas muchas veces están tan ocupados cada uno en su rol, cada uno en su mundo, que no se conectan emocionalmente, que ya prácticamente no se hablan. Uh-huh. Y la conexión emocional es una necesidad emocional de todo ser humano. Y si esposo o esposa no se están conectando juntos emocionalmente, cada uno por su parte, consciente o inconscientemente, va a buscar ya conectarse con otra persona. Es como el cauce de un río, puede cerrar el camino y va a buscar otro. O sea, sí, existe una necesidad inherente al ser humano. Sí, ya. Justamente el propósito del matrimonio es estar juntos y unidos, uh-huh. No solamente juntos. Claro. No es un contrato para traer hijos al mundo el matrimonio, sino es que dos personas sean una. Y eso, ser una, implica una unidad espiritual y emocional y física. Tripartita. Sí, y ahora vamos a hablar de los principios. Principios a tener en cuenta para poder conectarnos emocionalmente.
Okay. En el caso, ya que estamos empezando por el tema del matrimonio, lo primero en el matrimonio para una conexión emocional es que primero hay que amar al cónyuge más que a los hijos, si es que hay hijos. Especialmente esto va para las mujeres, y más para las mujeres latinoamericanas, que somos muy sobreprotectoras con nuestros hijos. Generalmente cuando tenemos hijos, el marido se queda en segundo plano. Y los hijos ocupan todo el panorama, toda la visual de una mujer. Eso es sumamente negativo, porque si hay algo primerísimo que debemos hacer por nuestros hijos, es amarle a su papá o amarle a su mamá. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, papá y mamá se deben amar para que los hijos estén felices. No existe eso de que, no, pero nosotros somos una pareja y nuestros hijos, nosotros le amamos a nuestros hijos, no importa que papá y mamá no se estén amando o no se estén conectando emocionalmente. Los hijos perciben eso, viven en una inseguridad tremenda, pensando que en cualquier momento papá o mamá se van a ir, se van a quedar solos. El punto nomás es que ellos no lo verbalizan, lo sienten, lo perciben. Claro, muchas veces ni siquiera tienen la capacidad aún de verbalizar, sí, o de contextualizar en palabras lo que están sintiendo. Entonces su inseguridad se manifiesta por medio de síntomas, se enferman. Claro, sí, somatizan. Ese es el primer principio. En el matrimonio, primero el amor entre marido y mujer, para que haya conexión en la familia. Eso no se puede negociar, innegociable. El primer principio es. El segundo principio, la empatía. Si esposo y esposa van a empatizar, y no solamente esposo y esposa, si los padres quieren una conexión emocional con su hijo, tienen que empatizar. ¿Qué significa empatizar? Significa ponerse en el zapato del otro. Significa ponerse en el lugar de la otra persona. Tratar de pensar lo que está pensando en su situación, en su contexto. Tratar de sentir lo que la otra persona siente. Aunque no estemos de acuerdo con lo que piense o con lo que sienta. No es lo mismo empatizar que simpatizar. Claro. Empatizar es entender lo que el otro piensa y siente y entender su conducta. Simpatizar es estar de acuerdo con su conducta. Yo puedo empatizar con un psicópata, con un criminal. Empatizar. Puedo empatizar y no simpatizar. Claro. Es decir, yo entiendo por qué hizo eso. Sufre un trastorno mental. Yo sé por qué hizo eso. Fue abusado desde niño. Pasó por tantas cosas malas que todo esto es resultado de las situaciones por las que él pasó. Eso es empatizar. Pero otra cosa es simpatizar. Es decir, estoy de acuerdo con lo que hizo. Claro. La empatía es la esencia, la base de la compasión. Y es la esencia de la conexión emocional. Si no empatizo, no le puedo entender al otro. Y si yo no le entiendo al otro, ya sea marido o hijos, yo no puedo conectarme emocionalmente. Porque como se dice, voy a meter la pata. Voy a decir cosas que a la otra persona le van a lastimar. Claro, pues no tenés ni idea de lo que está en su zapato. Nada, no voy a entender, no voy a poder comprender su forma de pensar. No voy a poder conectarme ni intelectualmente. Si bien estamos hablando de la empatía desde el punto de vista de la conexión emocional, la empatía de por sí es un valor muy importante que está como que medio relegado o perdido últimamente. Es por eso que uno de repente se encuentra como hoy los portales en internet, los portales de noticias en internet, todos tienen el plugin de poder aportar comentarios a partir de la página de Facebook. Es como que de repente se vuelve una cloaca humana. De mala onda. Sí, dice una cosa de cómo la gente... de juicio. Claro, una noticia de repente hasta superflua. Los muchachos entran y vierten ahí toda su ira, todo su... Sí. Es como que de repente no... Hay mucha agresividad. Sí, son palabras hirientes y nadie se pone en el lugar del otro, ¿verdad? Como suele rezar un dicho que sea amable con todos porque todos están peleando una batalla, ¿verdad? Sí, así mismo, Federico. Bueno, vamos al otro principio. Sí, sería el tercero. Este sería el tercer principio. El tercer principio es que tener en cuenta que todo ser humano, hijos chiquititos, hijos grandes, hijos adolescentes, niños, todos tienen un tanque emocional. Esposo, esposa, todo ser humano tiene un tanque emocional. Un tanque como donde se carga. El tanque emocional es donde carga el afecto que se le da. Okay. Y hay una diferencia entre amarle y brindar afecto. Yo puedo amar y no brindar afecto. Yo puedo
por ejemplo, amarle a mis hijos y darle todo lo que ellos necesitan económicamente. No les falta comida, no les falta ropa, no les falta buena educación, pago todo, me mato trabajando por ellos. Pero si yo no les brindo afecto, ellos van a sentir que no son amados. ¿Y qué es el afecto? Es la manifestación física del amor, el abrazo, la manifestación verbal del amor, el decirle que son valiosos, que se les ama. Entonces, abrazarles, besarles, apachucarles, decirles que se sientan ellos amados. Si no hay eso, sencillamente no funciona. Yo muchas veces en consulta he escuchado la frase de hijo que dice, sí, yo sé que mi papá me ama, yo sé que mi mamá me ama. Uh-huh. Aunque él o ella por su carácter nunca me dijo. Claro. Pero siempre se mató trabajando por nosotros. Claro. Nunca nos faltó nada. Queda abierto a la interpretación sí, yo sé. El afecto. Pero siempre hay una carencia, ese tanque no se llenó. Y un tanque que no se llenó en la infancia, en la adolescencia, entonces ese tanquecito busca ser llenado después en la adultez. Por ejemplo, en el tema de los hombres siendo mujeriegos. Uh-huh. Buscando en cada mujer llenar afecto que su mamá, por ejemplo, no le brindó. O sea, que tienen impulsos que ni siquiera ellos conocen su origen real. Funciona a nivel inconsciente. Después, tanto varón como mujer se vuelven dependientes emocionalmente y no pueden mantener una relación, vamos a decir, a largo plazo con una persona estable. Siempre están buscando ese amor, afecto que no se le dio. Y queda ya ese tanque como cerrado y sin poder ser llenado más. Se hermetiza. Sí. Entonces, hasta ahora tenemos 3 principios. El primero sería cada uno amar al cónyuge. Sí, antes que a los hijos. Claro, una cuestión de prioridades. Sí. El segundo sería la empatía y el tercero sería manifestar afecto. Afecto, sí, llenar el tanque emocional de nuestros seres queridos. Vuelvo a recalcar que es conexión emocional. Es el vínculo afectivo que tienen 2 o más personas entre sí. En el caso de una familia, para que la familia tenga un ambiente de felicidad, de paz, para que los hijos puedan ser criados bien y puedan recibir la influencia de sus padres, es necesaria la conexión emocional. Para que un matrimonio permanezca firme, es necesaria la conexión emocional. Uh-huh. Bueno, el cuarto principio. Okay. El estar consciente del poder del orgullo, el poder negativo del orgullo, y no dejarse arrastrar por él. Porque como toda interacción humana, fallamos, cometemos errores, lastimamos y nos lastiman. Es parte del relacionamiento humano. Uh-huh. Y muchas veces vamos a lastimar y muchas veces vamos a ser lastimados por nuestros seres queridos. Se dice que las heridas que más duelen son aquellas que nos propinan justamente nuestros seres amados. Sí. Debemos estar dispuestos a pedir perdón cuando fallamos. Y debemos estar dispuestos a perdonar cuando alguien nos lastima. Entonces, el perdón es justamente la forma en la cual nosotros dejamos el orgullo de lado. Y a veces dicen, no, pero ¿por qué yo tengo que perdonar si yo no hice nada? ¿Por qué le tengo que pedir perdón? ¿O por qué yo tengo que perdonar si me lastimó realmente? Y queremos castigar con la ira. La falta de perdón, o sea, la ira, guardar rencor, enojarse, es como un ácido que justamente corroe el recipiente que le contiene. Una persona que no perdona es una persona que se llena de amargura, de enojo, no puede tener paz, se enferma, uh-huh, baja su sistema inmunológico, cualquier enfermedad puede hacerse yapete por él, y está expuesto a la soledad también, porque nadie quiere estar al lado de una persona amargada. Claro. Entonces tiene todas las desventajas no pedir perdón o no perdonar. Para conectarnos emocionalmente tenemos que perdonar, tenemos que dejar al lado el orgullo. Muy interesante lo que dijiste con relación a es importante pedir perdón y perdonar. Viste que habíamos hablado de que la falta de perdón es un ácido que corroe al recipiente, ¿verdad? Que vuelve amargada a una persona que no perdona. Sí. Y en el caso de una persona que falló realmente y no pide perdón, el vínculo afectivo automáticamente se corta entre la persona que hirió y la persona que fue víctima de esa herida. La persona que hirió, en este caso la que no está pidiendo perdón, ¿se vuelve una persona amargada también? No precisamente. La persona que fue herida y que no recibió esa
ese pedido de perdón puede sentirse amargado. Pero el vínculo afectivo se corta. Siempre va a haber ya una brecha, por más que sigan juntos, siempre va a haber una brecha, va a haber una separación emocional, porque hay ira contenida ahí. Si es que no es ya una ira manifestada, es una ira contenida. Y eso queda guardado y va separando, va dividiendo a esas dos personas. Pero se podría decir también de que la persona que no pide perdón tal vez no sea una persona amargada, pero sí digamos que también el orgullo por el cual no pide perdón le terminaría corroyendo. Sí, también. Nadie tampoco quiere estar cerca de una persona orgullosa. Sí. Todos somos orgullosos en alguna medida, ¿verdad? Pero hay algunos que ganan ya la medalla olímpica, sí, ¿verdad? Sí, porque el orgullo... Claro, porque el orgullo es algo contra el cual luchamos todos los días. Sí. La humildad es algo que se desarrolla... Sí. Una pifiada a la vez. Así mismo. Entonces, el cuarto principio es acerca del perdón. Quiero mantener una conexión emocional o quiero aumentar la conexión emocional o restaurar una conexión emocional, yo tengo que siempre pedir perdón si fallo y perdonar a los que me hirieron. Mantener en raya al ego. Sí. El quinto principio es acerca del dominio propio. El dominio propio tiene que ver con el clima, el ambiente emocional en el cual dos o tres personas o más se están relacionando. ¿Por qué el dominio propio tiene relación con eso? Porque muchas veces nosotros estamos enojados, algo no nos sale, por ejemplo, no funciona nuestra computadora y ya 50 veces reiniciamos y estamos ahí intentando y nos enojamos y nos quejamos y decimos, ahora es 49 veces que estoy reiniciando. Contamina el ambiente, contamina el aire. Si hay algo contagioso son las emociones, y tanto positivas como negativas. Lo ideal sería no contaminar el ambiente, o sea, las quejas. Ahí actúa el dominio propio, ¿verdad? El no quejarnos, y no porque las personas automáticamente dicen, se está plagueando otra vez, huyamos hacia la izquierda, y van. Entonces, ¿qué hace? Crea un ambiente en el cual las personas no se quieren acercar a él o a ella. Entonces, el dominio propio para no victimizarse, para no quejarse de las situaciones y poder mantener un clima favorable para la comunicación. Totalmente. Quinto principio es. Y el sexto principio tiene relación con la justicia y la rectitud. En una casa, en una relación, padre, hijo, esposo, esposa, es importante considerar que todo se debe guiar por reglas justas. Deben haber reglas en la casa, deben haber reglas en las relaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las relaciones, si vas a llegar tarde del trabajo, avísame. Esa es una regla. Es justo porque ambos deben hacer eso. Para ambos es la regla. Si uno de ellos rompe la regla, entonces ¿qué pasa? Hay enojo. Claro. Y un enojo puede llevar otro enojo, y si eso no se frena, después ya una pelea, puede comenzar a lastimarse con palabras. Claro. Y comenzar una separación emocional. Tiene mucho que ver con la comunicación también. Tiene que ver con la comunicación. Porque al no haber reglas claras se produce el problema de que como no establecimos un protocolo, yo estoy haciendo cosas que a vos no te gustan, pero vos tampoco tenés con qué reclamarme, pero no desarrollamos la capacidad de diálogo y cada quien va callando sus enojos y complica la cosa. Sí, tiene que ver con la comunicación y debe ser una comunicación planeada y de entrada en la relación. Sí. No hacerse a medida que se van cometiendo errores, poniendo las reglas a medida que, ahora cometiste un error, ponemos las reglas acerca de eso. No es así. Las reglas deben estar hechas antes. Tipo contrato. Lo mismo con los hijos, que ahora vas a llegar a la casa, relacionamiento con los amigos, el tema de internet, uso de internet, hacer las tareas, deben haber reglas. Y cuando hay reglas, entonces, reglas claras, a ley pareja nadie se queja, dice, ¿verdad? Claro. No obstante, siempre hay muchas cosas que por el camino se van ajustando, como todo en la vida, ¿verdad? Sí. Pero entiendo, sería el punto no ir improvisando, sino tratar de marcar un norte y establecer los parámetros que van a ayudar a llegar a la relación a ese objetivo. La idea es que no haya una arbitrariedad. La idea es que no se haga nomás lo que cada uno quiere y que eso llegue a lastimar al otro. O que no se sepa cuáles son las condiciones
entonces se esté violando las reglas y comenzando una discusión que se podría haber evitado. Claro. Especialmente también con los hijos adolescentes. Sí. Ellos necesitan reglas, necesitan límites. Es como una suerte de la famosa mala interpretación de lo que es la democracia, ¿verdad? Estamos en democracia, te dice, y después el tipo viene y te insulta con palabras irreproducibles, como si fuese que la democracia es un... Autoriza eso. Claro, como para faltar el respeto al prójimo, ¿verdad? Sí. Ese es el 6º principio, Federico. Muy bien, continuemos. ¿Seguimos con el 7º principio? Sí. Bueno, el trabajo en equipo. En una casa, en una familia, entonces, como es una familia, es un equipo. Y debe haber cooperación mutua. Se deben establecer tareas de la casa. No se debe seguir el viejo sistema de papá y mamá trabajan afuera, pero después llegan los dos a casa y la mamá nomás la que trabaja. Los hijos están viendo eso, y ven eso, que eso es injusto. Entonces, o los hijos no hacen nada, no lavan los platos, no se les involucran las tareas de la casa. Famoso, la hermana es la que hace todo y los varones pueden... peor todavía, ¿verdad? Plancharle la camisa a tu hermano. ¿Y por qué? Porque él es el varón. Claro. La mujer tiene que planchar la camisa al hermano mayor. Entonces, eso no. Ahí ya está el tema de cooperación y el tema también de justicia, ¿verdad? Se debe trabajar en equipo. La casa es un lugar donde todos, de todos los miembros, y todos son responsables por llevar adelante eso. Eso sería entonces desde el punto de vista de la familia, ¿verdad? Para lograr que haya una conexión emocional ya dentro de la familia, porque existen tantos casos en el cual los hijos llegan a la mayoría de edad o pueden valerse de sí mismos y después ya nunca más la familia volvía a estar juntas. Es como, bueno, no veían la hora de tener la oportunidad de salir para nunca más juntarse. Sí, y cuando no hay una conexión emocional, cada uno nomás está ahí como viviendo en un hotel, esperando el momento en el cual cada uno va a salir. No hay comunicación, no hay afecto. No es el lugar en donde ellos reposan emocionalmente. Se llega a la casa y hay peleas, no se llevan bien, hay injusticia, a uno se le da tarea para hacer mientras al otro no. Entonces no hay reglas, no existe autoridad. No existe autoridad, cada uno hace lo que quiere, y por supuesto no es un lugar en donde se pueda sentir a gusto una persona, y quiere entonces buscar otro lado donde establecer su lugar de reposo. Por eso tendría que ser el hogar, un lugar de reposo emocional y físico. Sí, haciendo un poco una suerte de omelette de estos principios, ¿verdad? Haciendo un baipig, ¿verdad? Para ser más paraguayo. Hay muchos casos de repente donde hay problemas en la pareja, dentro de la familia, la pareja, el matrimonio, los padres. Y de repente como que puede ser que la madre se comporte como una de las hijas y se hace una coalición así con las hijas y le atacan al padre. Es como que se mezclan los roles, porque creo yo que los padres deberían de tener bien establecidos los roles para cada quien en la familia. Sí, cuando papá y mamá se contradicen entre ellos con las reglas. Sí. Cuando no hay una unidad entre ellos, sí o sí se va a llegar a eso. Y los hijos, cuando descubren eso, van a manipular el sistema. Sí. Y muchas veces, volviendo al tema al principio del orgullo, en contrapartida, eso también está el caso en el cual un cónyuge comete un error, y supongamos un error grave, y pide perdón, y la otra persona le perdona entre comillas, pero utiliza la culpa para manipular al otro cónyuge también. Sí. En muchos casos también he conocido de eso. Que también el perdón no tiene que ser meramente de labios para afuera, sino que tiene que estar, como habíamos hablado también en el programa anterior, el efecto Pigmalión debe estar acompañado con una actitud y un comportamiento acorde a lo que decimos estar entregando, en este caso que viene a ser misericordia. Sí, exacto. Y el perdón realmente es liberador, le libera a la persona que fue dañada. En el momento en que perdona, se libera de la carga de llevar la ira a cuestas. Por lo tanto, la persona más beneficiada es la persona que perdona. Por ello es que, aunque quizás la persona no le pidió perdón, la persona que le dañó, uno en su mente, en su corazón debe decir, ya perdoné, decidir perdonar, ya decir, aunque sea a la pared, decirle yo te perdono. Es que muchas veces aquella persona que cometió el error, o aquella persona que cometió el daño,
muchas veces hasta inclusive ya falleció, ya no existe, vive solamente en tus recuerdos. A veces son los padres, a veces son tíos, abuelos. Sí, pero uno tiene que perdonar, aunque la persona ya no esté, para liberarse de esa carga. La ira es terrible para la salud emocional y la salud física de la persona. La conexión emocional es tan importante, Federico, que nos hace realmente, nos da la influencia que necesitamos. Influir sobre los demás significa que, primero, que ganamos su respeto. Nadie influye sobre el otro positivamente sin que sea respetado por él. ¿Un líder puede establecer conexión emocional con sus seguidores? Un líder tiene la responsabilidad de establecer conexión emocional con sus seguidores. Pero allí estamos hablando de otro tipo de conexión emocional. Sí. Porque viste que son tantas personas que... Sí, que es otro... ya es con un grupo. Es un tema para otro programa. Ok. Y seguimos con el tema de la familia, con esposo, esposa, padres e hijos. Claro, los 9 principios. Sí, los 9. Estamos con el 8º principio. Es la comunicación de sentimientos y emociones. El saber, para lograr comunicar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros anhelos, necesitamos primeramente saber escuchar. Muchas veces nosotros no escuchamos para entender o para comprender. Escuchamos para responder. Y eso no debería ser así. Escuchamos y antes de que la otra persona termine de decir lo que tiene que decir, nosotros ya le estamos respondiendo. Entonces, la idea es callarnos, prestar oídos y escuchar qué es lo que está diciéndonos, qué es lo que está sintiendo esa persona, qué es lo que no dice también. Poder tratar de escuchar lo que dice el silencio, inclusive. Leer entre líneas. Leer entre líneas. Entonces, esa comunicación debe ser cara a cara, se debe mirar a los ojos. Y ahí encontramos un tema muy delicado para nuestro tiempo. El tema de los teléfonos inteligentes. Se dice que los teléfonos inteligentes le hacen más tonto a sus dueños. Los teléfonos inteligentes. Yo suelo fijarme en lugares públicos, restaurantes, me fijo en los shopping, en las calles. Prácticamente todo el mundo anda con teléfono inteligente en la mano. Y poca la comunicación ya cara a cara. Y el tema de las redes sociales, ¿qué hace? Nos acerca a las personas que están lejos y es muy útil. Encontramos gente que fueron nuestros compañeros de escuela, gente que no sabíamos de ellos de hace 10 años, 20 años, y nos acerca a personas que estuvieron lejos por mucho tiempo o que en este momento están en el otro lado del mundo, exactamente. Pero muchas veces nos aleja de las personas que tenemos cerca, porque nos impide mirarnos cara a cara y nos impide comunicar nuestros sentimientos y nos impide escuchar. Entonces ya se está hablando ahora de adicciones a la tecnología, un nuevo tipo de adicciones sin químicos se le llama. Y realmente es tremendo ver cómo en cualquier lugar donde uno se encuentre, las personas están conectadas a su teléfono, conectadas a su iPad, a su computadora, pero no están conectadas entre ellas. A veces yo digo, a veces es útil cuando uno está, por ejemplo, en un consultorio médico en la sala de espera para no mirarle al que está enfrente, que es un total desconocido. Es importante tener tu teléfono, por lo menos miras tu teléfono. Pero cuando estás con tu familia, cuando estás con tus seres queridos, estás con tus hijos, entonces es mejor dejar el teléfono de lado y mirarnos cara a cara y hablar y escuchar, sobre todo escuchar. La película Forrest Gump nunca se iba a poder desarrollar en nuestra época entonces, porque el tipo se sentaba en un banco del parque y hablaba con extraños. No sé. Sí, recuerdo. La vida es como una caja de chocolate. Sí. Te hace engordar. Recuerdo esa escena, sí. Entonces debemos brindar atención concentrada, se le llama, prestar toda la atención, porque no es lo mismo decir, sí, yo te estoy escuchando, pero al mismo tiempo está chateando, está enviando mensajes, recibiendo, leyendo mensajes, viendo fotos, viendo videos y te estoy escuchando. Entonces no es atención concentrada. La atención concentrada tiene que ser mirar a los ojos, y en este tiempo eso no es fácil. Estamos totalmente llenos de tecnología que nos favorecen, pero al mismo tiempo nos separan de nuestros seres queridos. Entonces, queremos tener influencia, queremos ser respetados, queremos conectarnos emocionalmente, debemos dejar de lado nuestro teléfono y realmente saber escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestra pareja, para poder realmente estar unidos.
Ese es el 8º principio. Y esa comunicación a veces no se da tan fácilmente. Y debemos empezar por hablar a veces que si no hubo comunicación anterior y queremos iniciar una conexión, y decir, yo no estoy conectado con mi hijo, no estoy conectado con mi hija, no estoy conectado con mi esposo, con mi esposa, quizás yo tengo que empezar hablando del tiempo. Mira, parece que va a llover. Pero mira, y sí, va a llover, y sí, y hace calor. No importa que se comience con esos temas. El punto es empezar a conversar. Sí. Y saber escuchar, no sentirse, por ejemplo, ofendido por lo que la otra persona está hablando o está refiriéndose a su interlocutor, diciendo, sí, yo no me siento bien contigo porque vos tal cosa. ¿Y por qué no te vas a sentir bien conmigo? No, saber escuchar. Y algo interesante para esto, para lograr esta conexión emocional en donde las personas comiencen a expresar sus sentimientos, expresar sus anhelos, sus sueños, sus emociones, es relajarse en la conversación. Y muchas veces eso tiene que empezarse lejos de la casa. Pues en la casa siempre ya hay tareas que hacer. Hay que lavar los platos, hay que cocinar, hay que hacer la tarea, y ya hiciste la tarea, y esto, ¿y qué pasó en el trabajo? A veces es mejor salir de la casa. Claro. Y tocar temas que no estén relacionados con el día a día también. Con el día a día, que no estén relacionados con problemas. Relajarse y reírse, divertirse. Yo le suelo decir a mi gente, por lo menos en el jardín botánico. Claro. Váyanse al jardín botánico. Si no hay plata para irse a Camboriú de vacaciones, no hay dinero para irse a Encarnación, bueno, el jardín botánico un sábado a la tarde. Pero el punto es apartarse de la rutina, apartarse de los problemas diarios y relajarse, y en ese ambiente relajado comienza primeramente a bajar las defensas emocionales. Entonces se comienza a hablar de los propios sentimientos y de los anhelos de la persona, y ahí es cuando uno tiene que saber escuchar. ¿Sí? Sí. Entonces ya saben, ya Jardín Botánico por lo menos, a mirarle a los leones y eso que este espacio fue presentado por Jardín Botánico. Ese es el 8º principio. Sí. Y el 9º principio es aplicar en la familia el tema del cual hablamos el viernes pasado, que es el de la profecía autocumplida y efecto Pigmalión. Debemos esperar lo mejor de nuestra gente, lo mejor de nuestro marido, de nuestra esposa, lo mejor de nuestros hijos. Debemos esperar lo mejor de ellos. No estar esperando lo peor. No es, por ejemplo, ya otra vez, sabía luego que ibas a hacer eso. Su hueco iba ahí antes, oñajaro. No, hay que esperar lo peor, hay que esperar lo mejor. Y hay que dar palabras de confianza y palabras de fe. Y en el caso de los adolescentes, no asustarse de las cosas que ellos nos cuentan. Claro. Cuando ellos comienzan a contarnos, a abrirnos su corazón, a manifestar lo que sienten, no asustarnos y no ponernos alerta. Claro. No, y ahí ya se va todo ya... Claro, porque ellos perciben. Automáticamente, como habíamos dicho, una actitud se percibe en 2 segundos. Sí. 2 segundos tarda la mente en forma inconsciente o consciente para percibir la actitud del otro. Y muchas veces, no solamente los adolescentes, sino las personas, lo que en realidad quieren hacer es descargarse con alguien en el buen sentido, en el sentido de contarle sus sueños, sus anhelos, su tristeza, sus problemas. Ni siquiera quiere que se le plantee soluciones, quiere alguien con quien conectarse, justamente con quien poder, a quien comentarle todas esas cuestiones que hacen a su vida. Sí. Y con respecto a las expectativas positivas y el efecto Pigmalión, tener en cuenta que nosotros no vemos todo el panorama del futuro y decir, esto que estás soñando vos es imposible. Claro. No podemos decirle a nuestro cónyuge, por ejemplo, ¿sabes que tu sueño es imposible? O a nuestro hijo adolescente decirle, ¿sabes qué? Soñar a mi hijo en ser abogado, pero ¿qué vas a hacer un artista? ¿O qué vas a hacer astronauta? O la famosa premisa, nosotros somos pobres y siempre fuimos pobres y siempre vamos a ser pobres, entonces tenés que buscar algo de medio vuelo nomás, algo que no nos fuerce, algo que sea realizable. Algo que podamos nosotros hacerte estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces no podemos cortar las alas de nuestros hijos, ni de nuestro cónyuge. Al contrario, tenemos que esperar que ellos cumplan sus sueños. Una persona que no cumple sus sueños vive frustrada. Y la frustración puede llevar a la amargura y hasta a la depresión. Entonces, seamos nosotros aquellos que animen. Y cuando
cuando nuestro ser querido vea que nosotros le animamos a seguir su sueño, entonces eso hace que la persona se sienta segura y confiada y para poder contar sus sentimientos y seguir hablándonos de sus anhelos. Sí. Ese es el efecto Pigmalión. ¿Algún comentario, Federico? Sería bueno poder hacer un repaso de los principios para que nuestra audiencia puedan recordar. Ok, primer principio entonces, amar más al cónyuge que a los propios hijos. Sí, establecer prioridades. Sí, prioridades en el amor, en el afecto. Primer principio. Segundo principio, el de la empatía, el ponerse en los zapatos del otro. El tercer principio, saber que todo ser humano tiene un tanque emocional que llenar y eso se llena por medio del afecto. Abrazos, besos y la manifestación verbal del amor. Decirle que le amamos, decirle lo valioso que son para los otros. Uh-huh. Y darles tiempo compartido con ellos. Uh-huh. El cuarto principio es estar consciente de no dejarse guiar por el orgullo. Entonces, si fallamos, pedir perdón. Si alguien falló con nosotros, perdonar. Entonces, de esa manera seguimos mirando hacia el futuro y no nos estancamos en el pasado. Uh-huh. Como se dice, no andamos lamiendo, no las heridas. Relamiendo las heridas, sí. Como para que eso quede abierto, ¿verdad? El quinto principio, usar el dominio propio para poder crear un clima emocional adecuado. Entonces, eso significa no a las quejas, no a las manifestaciones de ira, no enojar ni romper los platos, por ejemplo, no al miedo, no a las preocupaciones, no al afán, no victimizarse. Uh-huh. Crear un clima emocional positivo, con actitudes positivas. El sexto principio, el de la justicia y rectitud, que hayan reglas claras y justas en las relaciones dentro del hogar, tanto matrimoniales como con los hijos, donde no haya arbitrariedad. Uh-huh. El séptimo principio, trabajar en equipo, ayudarse unos a otros, que cada uno cumpla su rol en el hogar. Sí. El octavo principio, el saber escuchar, brindar atención concentrada. Y para eso, escuchar para entender y no para responder. Y principalmente en este tiempo, dejar de lado la tecnología para poder conectar emocionalmente con nuestros seres queridos. Uh-huh. Y el noveno principio, usar el efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Esperar lo mejor de nuestros seres queridos. Sí. Apoyarle en sus sueños, apoyarle en sus anhelos. Sí. Creo que sería muy importante, podemos levantar estos principios así en la página de Facebook para que la gente, si la gente quiere de repente tomar nota y guardar esto, podemos levantarlo en el Facebook, es facebook.com/Yamily Filar Díaz Oficial. Pueden buscarlo en Facebook. Y vamos a decir que un décimo principio, tener la voluntad como para llevar adelante realmente es todos estos 9 principios y conectarnos emocionalmente con nuestros seres queridos, porque depende de nosotros, son decisiones que nosotros debemos tomar. Una buena relación, una buena conexión emocional no se da en forma automática, no se da de la noche a la mañana tampoco, requiere trabajo, requiere esfuerzo y decisiones. Y el efecto, una vez logrado, es invaluable. Y la influencia que tiene, el respeto que se logra entre esposo y esposa, y entre la influencia sobre los hijos, porque a veces nos quejamos y decimos, no, pero los amigos tienen más influencia sobre que los padres, claro, o los medios de comunicación, la calle. No es así. La buena noticia es que los padres seguimos siendo la mayor influencia sobre nuestros hijos, solamente que depende que usemos esa influencia en forma positiva. Uh-huh. La influencia va a estar, ya sea en forma positiva o negativa, pero que tengamos la voluntad para que esa influencia sea positiva y podamos hacer que ellos confíen en nosotros y que seamos nosotros sus referentes para cualquier decisión que ellos tomen en su vida. Mucho más fuerte que cualquier atractivo físico, cualquier atractivo sexual. Relaciones sexuales pueden ser de una vez, pero una vez que haya conexión emocional, las personas pierden la cabeza, como se dice, pierden la cabeza. Hay hombres o mujeres que echaron a perder sus vidas, su carrera, su familia, sus hijos, su futuro, porque conectó emocionalmente con una persona inadecuada.
Vuelvo a arriesgarme con otra pregunta. Viste que dijiste en un principio que era prácticamente indestructible. Sí. ¿Qué pasa con este escenario en el cual una persona ya comprometida con su cónyuge se conecta emocionalmente? ¿Tiene solución, dado que es casi indestructible, como dijiste? Sí, y realmente con mucho dolor. Yo he visto así casos, situaciones en las cuales inclusive hubieron intentos de suicidio. Personas que perdieron todo, que se volvieron alcohólicas. Uh-huh. Otras, por ejemplo, que comenzaron a tomar pastillas para poder dormir, pastillas para poder despertarse, con alcohol, y que llegaron a un punto en el cual contaminaron tanto su cuerpo que tuvieron un cáncer de hígado. Uh-huh. Y prácticamente se mataron por eso, ¿verdad? Es muy doloroso. Se debe evitar toda conexión emocional. Si uno está casado, sea hombre o mujer, se debe evitar cualquier tipo de conexión emocional con otra persona que no sea su esposa o esposo, porque es muy peligroso. Vuelvo a otra pregunta. Uno puede... Viste que dijiste recién que uno no debe establecer conexión emocional con nadie fuera del matrimonio, ¿verdad? Sí. Pero me imagino que existen distintos niveles y tipos de conexiones emocionales de vuelta. Sí, hay diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, en el trabajo. La comunicación debe ser acerca del trabajo, acerca de amistades. ¿Sabe cuándo se logra una conexión emocional? Cuando se comienza a hablar de los propios sentimientos y emociones. O sea, nosotros tenemos que decir, hay una alerta roja cuando un hombre o mujer casado comienzan a hablar con su amigo o compañero o compañera de trabajo de sus propios sentimientos y emociones. Uh-huh. En una situación, por ejemplo, yo me siento tan frustrado, me peleé con mi esposo, y llorar en el hombro del compañero. Eso, ahí ya es... Listo. Exacto. María de la Encarnación está lista para traicionar sí. a Juan Alberto. Así mismo. Para la conexión emocional en forma positiva. ¿Por qué? Porque es justo y necesario que en la familia nos conectemos emocionalmente. Esposos y esposas muchas veces están tan ocupados cada uno en su rol, cada uno en su mundo, que no se conectan emocionalmente, que ya prácticamente no se hablan. Uh-huh. Y la conexión emocional es una necesidad emocional de todo ser humano. Y si esposo o esposa no se están conectando juntos emocionalmente, cada uno por su parte, consciente o inconscientemente, va a buscar ya conectarse con otra persona. Es como el cauce de un río, puede cerrar el camino y va a buscar otro. O sea, sí, existe una necesidad inherente al ser humano. Sí, justamente el propósito del matrimonio es estar juntos y unidos. Uh-huh. No solo así. Entonces se manifiesta, su inseguridad se manifiesta por medio de síntomas, se enferman. Claro, sí, somatizan. Ese es el primer principio. En el matrimonio, primero el amor entre marido y mujer, para que haya conexión en la familia. Eso no se puede negociar, innegociable. El primer principio es. El segundo principio, la empatía. Si esposo y esposa van a empatizar, y no solamente esposo y esposa, si los padres quieren una conexión emocional con su hijo, tienen que empatizar. ¿Qué significa empatizar? Significa ponerse en el zapato del otro. Significa ponerse en el lugar de la otra persona. Tratar de pensar lo que está pensando en su situación, en su contexto. Tratar de sentir lo que la otra persona siente. Aunque no estemos de acuerdo con lo que piense o con lo que sienta. No es lo mismo empatizar que simpatizar. Claro. Empatizar es entender lo que el otro piensa y siente y entender su conducta. Simpatizar es estar de acuerdo con su conducta. Yo puedo empatizar con un psicópata, con un criminal. Empatizar. Puedo empatizar y no simpatizar. Claro. Es decir, yo entiendo por qué hizo eso, sufre un trastorno mental, yo sé por qué hizo eso, fue abusado desde niño, pasó por tantas cosas malas que todo esto es resultado de las situaciones por las que él pasó. Eso es empatizar, pero otra cosa es simpatizar, es decir, estoy de acuerdo con lo que hizo, mente juntos. Claro. No es un contrato para traer hijos al mundo el matrimonio, sino es que dos personas sean una, y eso ser una implica una unidad espiritual y emocional y física. Tripartita. Sí, y ahora vamos a hablar de los principios a tener en cuenta para poder conectarnos emocionalmente. Okay. En el caso, ya que estamos empezando por el tema del matrimonio, lo primero en el matrimonio para una conexión emocional es que primero hay que amar al cónyuge más que a los hijos, si es que hay hijos. Especialmente esto va para las mujeres, y más para las mujeres latinoamericanas, que somos muy sobreprotectoras con nuestros hijos.
generalmente cuando tenemos hijos, el marido se queda en segundo plano. Y los hijos ocupan todo el panorama, toda la visual de una mujer. Eso es sumamente negativo, porque si hay algo primerísimo que debemos hacer por nuestros hijos, es amarle a su papá o amarle a su mamá. ¿Sí? Entonces, papá y mamá se deben amar para que los hijos estén felices. No existe eso de que, no, pero nosotros somos una pareja y nuestros hijos, nosotros le amamos a nuestros hijos, no importa que papá y mamá no se estén amando o no se estén conectando emocionalmente. Los hijos perciben eso, viven en una inseguridad tremenda, pensando que en cualquier momento papá o mamá se van a ir, se van a quedar solos. El punto nomás es que ellos no lo verbalizan, lo sienten, lo perciben. Claro, muchas veces ni siquiera tienen la capacidad aún de verbalizar o de contextualizar en palabras lo que está. En nuestro segundo programa tenemos un tema también muy interesante. El tema es conexión emocional, el poder de los lazos de amor. Vamos a hablar acerca de cómo conectarnos emocionalmente con nuestros seres queridos. Imperdible el programa. ¿Qué es la conexión emocional primero, verdad? Es ese vínculo afectivo que une a dos o más personas. Y nosotros vamos a estar hablando acerca de principios que hacen que dos personas o más personas estén unidos en un vínculo que es casi indestructible. Porque cuando dos personas se unen emocionalmente, realmente ya es lo que podríamos decir, están unidos del alma. Y una familia unida por vínculos emocionales, conectados emocionalmente, es una familia unida. No solamente juntas, porque muchas veces sucede que en una familia los miembros de esa familia viven juntos, pero no están unidos. Físicamente, claro. Físicamente están ahí, apenas se saludan. Es prácticamente como un hotel. Se me viene una pregunta, no sé si me adelantaría demasiado al tema, ¿verdad? Pero ¿una conexión emocional siempre es buena o puede ser como un poco vidriosa o peligrosa dependiendo del escenario? Te respondo la pregunta, ¿en qué caso sería peligroso? Vamos a imaginar un hombre o una mujer casados que comienzan a tener una amistad con una persona que no es su cónyuge. Por ejemplo, en el trabajo, un compañero o compañera de trabajo, y comienza a conectarse emocionalmente con esa persona. Ese es el principio del fin del matrimonio, porque es la unión afectiva, la unión emocional es muy